Me arrastré a regreso a casa a regañadientes, pues había pasado un año cuidando a mi enferma suegra. Entrando en silencio en el apartamento, me congelé, habiendo escuchado accidentalmente su conversación por teléfono. Mi nombre es Karen Michei, y durante el último año, mi vida se ha sentido como una sentencia que nunca elegí, pero de la que no pude escapar. Trabajo largas horas en una fábrica de muebles en Cleveland, lijando madera en bruto hasta que me duelen las manos y el polvo fino se adhiere a mi ropa como una segunda piel. El silbato de la fábrica marcó el final de otro turno, y mientras me quitaba los guantes, un par de mis compañeros de trabajo se reían sobre ir a tomar algo a un bar de la calle. Me hicieron señas, invitándome a ir con ellos. Sonreí, negué con la cabeza y dije que tenía un compromiso. No era una mentira, siempre tenía un compromiso. Ese compromiso era un apartamento pequeño de 2 habitaciones en el lado oeste de la ciudad, donde mi suegra de 75 años, Margaret Whitmore, me esperaba. Margaret no estaba postrada en cama, no exactamente, pero su salud estaba decayendo y su espíritu era tan agudo como siempre. Demasiado agudo, a veces. Una vez había sido la formidable gerente de una fábrica de acero, una mujer que sabía cómo mandar a hombres que le doblaban el tamaño, y aún ahora llevaba esa autoridad como un arma. La edad no la había suavizado, al contrario, la hacía más decidida a recordarles a todos que todavía tenía el control. Salí de la fábrica al anochecer gris de Cleveland, el cielo cubierto de nubes, el olor a lluvia pegado al viento. Las risas de mis compañeros de trabajo se desvanecieron detrás de mí mientras caminaba hacia la parada del autobús, con los hombros pesados, no solo por la jornada laboral, sino por el conocimiento de lo que me esperaba en casa. Había estado viviendo con Margaret desde que mi esposo murió hace casi un año. Ya se sentía como toda una vida. Cuando él falleció, no había nadie más para cuidarla. Ella había sobrevivido a casi todos sus amigos, sus hermanos se habían ido y su único hijo estaba enterrado en el cementerio de Lorraine Avenue. Eso me dejó a mí. Me dije a mí misma que era mi deber, lo último que podía hacer por el hombre que amaba, pero cada día, desde entonces, el peso de esa promesa me oprimía más. Margaret no era cruel, no exactamente, pero sus palabras podían herir. Cuestionaba cada elección que hacía, desde los comestibles que compraba hasta la forma en que doblaba su ropa. A veces me preguntaba si me veía como una nuera o simplemente como una empleada que no tenía a dónde ir. Al subir por la acera agrietada hacia su edificio, a menudo me sentía como una prisionera que regresaba a una alcaidesa. La comparación no se me escapaba. Solía pensar en mí misma como independiente, fuerte. Pero con Margaret, me sentía como una niña otra vez, tropezando bajo sus ojos desaprobadores, y sin embargo, mezclado con el resentimiento, había algo más suave. Piedad, tal vez, o un persistente sentido de lealtad. Era vieja, estaba sola, y también había perdido a su hijo. Llegué a la puerta del apartamento, buscando mis llaves con dedos que aún olían débilmente a barniz. Mi pecho se apretó de la misma manera que siempre lo hacía antes de girar la cerradura. Dentro estaba Margaret, posada en su silla como un dragón que guarda un tesoro, la televisión proyectando luz sobre su rostro lleno de arrugas. Me saludaría no con calidez, sino con preguntas, exigencias, recordatorios de cómo solía manejar turnos enteros de hombres sin quejarse. Y yo, asentiría, le traería té, escucharía las mismas historias que había oído una docena de veces y tragaría el nudo de frustración que se me formaba en la garganta. Me dije a mí misma que era lo suficientemente fuerte para manejarlo, lo suficientemente fuerte para vivir en esta torre con el dragón. Pero al poner mi mano en la puerta esa noche, agotada hasta los huesos y ya preparándome para la batalla, me pregunté cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que esta era una vida. El pasillo olía débilmente a col cocida y polvo, el tipo de olor que se adhiere a los edificios de apartamentos antiguos en Cleveland. Giré la llave en la cerradura, preparándome para el saludo habitual de Margaret, un comentario cortante sobre mi retraso o los comestibles que olvidé comprar. En cambio, lo que flotó a través de la delgada puerta fue una risa. La risa de Margaret, ligera, casi infantil. El sonido me sobresaltó tanto que me quedé inmóvil, con las manos aún en el pomo. No la había oído reír así en meses, quizás años. Abrí la puerta con cuidado, para no hacer ruido. Desde la sala de estar llegó su voz, brillante y animada, resonando por el pasillo. Sí, por supuesto, lo firmé. La gente de la Fundación Años Dorados es muy profesional.
Dijeron que se encargarían de todo, las comidas, las enfermeras, incluso los eventos sociales. Una residencia hermosa, no como estos apartamentos lúgubres. Volvió a reír, su tono cálido e indulgente, como si estuviera confiando en una vieja amiga. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Fundación Años Dorados. Nunca había oído hablar de ella, pero solo el nombre me revolvió el estómago. Dejé mi bolso y entré a la sala de estar. Margaret estaba sentada en su sillón gastado, con el teléfono inalámbrico pegado a la oreja, sus ojos brillando de una manera que no reconocía. En la mesa de café había una carpeta gruesa. Vi el encabezado en negrita estampado en la parte superior de una página, escritura de traspaso rápido. Por un momento, la habitación se tambaleó a mi alrededor. Agarré la carpeta, hojeando las páginas con manos temblorosas. Todo estaba allí, en blanco y negro. Margaret había traspasado su apartamento, nuestro apartamento, a esta supuesta fundación. Había regalado el único techo que tenía, el lugar donde mi esposo había crecido, el lugar que había prometido proteger. Ella levantó la vista, molesta por la interrupción, y se apretó el teléfono contra el pecho. Karen, baja eso. No entiendes. Esta es mi elección. Tu elección. Mi voz se quebró. ¿Te das cuenta de lo que firmaste? Esta escritura no es un contrato de cuidado, es una transferencia de propiedad. Les diste el apartamento. Ya no es tuyo. Margaret hizo un gesto de desaprobación con la mano, como si yo fuera una niña quejándose de las tareas. No seas dramática. Me dieron una prueba. Metió la mano en la carpeta y sacó una sola hoja de papel rayado. La escritura se extendía irregularmente por la página. Números garabateados con tinta, $3 millones. En la parte inferior, había una firma que no reconocía. Mira, una letra de cambio. Me pagarán cuando llegue el momento. Miré el papel, el calor inundando mi pecho. No estaba notariado. Sin sello, sin testigo, ni siquiera un membrete impreso. Solo palabras en papel, tan inútiles como las promesas de las personas que se lo habían entregado. Esto no significa nada, Margaret, dije, con la voz baja pero temblorosa. No valdría en un tribunal ni un segundo. Te estafaron, te quitaron tu casa y te dieron basura a cambio. Sus ojos se entrecerraron, el brillo reemplazado por acero. Siempre crees que sabes más, ¿verdad? Crees que no puedo tomar mis propias decisiones porque soy vieja. Admítelo, Karen. Has querido este apartamento desde el día en que murió mi hijo. No te importo yo, solo quieres la propiedad. Las palabras me hirieron más de lo que esperaba, más afiladas que cualquier insulto que me hubiera lanzado antes. Abrí la boca para discutir, para rogar, pero no salió nada. La verdad estaba frente a nosotros, clara y despiadada. Ella confiaba más en extraños que en mí. Apreté la escritura en mis manos, las páginas arrugándose bajo mis dedos. En ese momento, de pie en el tenue resplandor de la lámpara de la sala, me di cuenta de que la batalla que se avecinaba no era solo contra una fundación sin rostro, era contra la propia Margaret, y el muro de sospecha que había construido entre nosotras. Esa noche no dormí. La escritura de traspaso rápido yacía en la mesa de la cocina donde la había dejado, su jerga legal nadaba ante mis ojos. Cada vez que los cerraba, veía el rostro de Margaret, terco, casi triunfante, como si me hubiera burlado de mí en lugar de caer en una trampa. Por la mañana, el agotamiento se había endurecido en determinación. Si ella no me creía, entonces yo tenía que demostrarlo por mí misma. El centro de Cleveland aún se estaba sacudiendo la noche cuando bajé del autobús. El viento del lago Erie me calaba el abrigo mientras seguía la dirección impresa en los papeles. Me llevó a un edificio en Euclid Avenue, uno de esos bloques de oficinas descoloridos que quizás alguna vez albergaron agencias de seguros o agencias de viajes. El letrero en la ventana principal era nuevo, sin embargo, Fundación Años Dorados, estarcido en letras doradas alegres. Dentro, el aire olía débilmente a pintura fresca y café rancio. Una mujer de unos 30 años estaba sentada detrás de un mostrador de recepción, revisando su teléfono. Apenas levantó la vista cuando me adelanté. ¿Puedo ayudarla?, preguntó con tono monótono. Dejé la carpeta de la escritura en el mostrador. Estoy aquí por esto.
Margaret Whitmore. Ustedes la convencieron de traspasar su apartamento. La sonrisa de la mujer no llegó a sus ojos. ¿Convencida? Nadie la obligó, ella eligió. Ofrecemos servicios a personas mayores, vivienda, atención médica, compañía. A cambio, ceden su propiedad. Un acuerdo perfectamente justo. Mi mandíbula se tensó. ¿Justo? Están despojando a los ancianos de sus hogares. Esa letra de cambio que le dieron, es inútil, lo saben. Ella se encogió de hombros, golpeando sus uñas pulcras contra el escritorio. No es mi problema si ella no lee la letra pequeña. Ella obtuvo lo que quería, seguridad. Nosotros obtuvimos lo que queríamos, garantía. Así funciona el negocio. La crueldad casual en su voz me revolvió el estómago. Me acerqué, bajando la mía. Esto es fraude. Están atacando a personas que no pueden defenderse. Si no deshacen esto, iré directamente a la policía. Por primera vez, ella rió. Un sonido corto y despectivo. Adelante. Todo está firmado, notariado, registrado en la oficina del registrador del condado. Legal como la lluvia. La policía no lo tocará. Su confianza me heló más que sus palabras. Recogí los papeles y salí, con el corazón latiéndome con fuerza. El aire frío de afuera se sintió como una bofetada, pero me despejó la cabeza. Ella me estaba desafiando a intentarlo, y lo haría. En la comisaría más cercana, las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza mientras esperaba en el mostrador. El sargento de la mesa, un hombre con cabello ralo y ojos cansados, escuchó mientras le exponía todo, la escritura, la letra de cambio, la historia. Hojeó los papeles, asintiendo ocasionalmente, luego me los empujó de vuelta por el mostrador. Mire, señora, dijo, con voz cansada. Entiendo que está molesta, pero la escritura es legítima. Su suegra la firmó por su propia voluntad, no hay pruebas de coerción. En cuanto a esta nota, la agitó como un trozo de basura. Tiene razón, no se sostendría. Pero eso no lo convierte en un delito. Si quiere luchar contra esto, necesitará un abogado, un tribunal civil, no penal. No podemos ayudarla. El rechazo me dolió más de lo que esperaba. Me quedé allí un momento, agarrándome al borde del mostrador, buscando en su rostro un atisbo de preocupación. No había ninguno, solo otro oficial sobrecargado de trabajo, listo para pasar a la siguiente queja. Metí los papeles de nuevo en mi bolso y salí a la tarde. El cielo se había oscurecido, las nubes se cernían bajas y pesadas, amenazando con lluvia. Me sentí más pequeña de lo que había estado en años, una sola persona enfrentándose a un sistema al que no le importaba. Pero debajo de la desesperación, algo más ardía, una llama terca que no podía extinguir. Pensaron que podían deshacerse de mí, pensaron que Margaret era solo otra anciana, fácil de engañar, fácil de desechar. Pero no iba a dejar que la enterraran a ella, ni a mí, sin luchar. El teléfono sonó temprano a la mañana siguiente, justo cuando me servía mi primera taza de café. La voz al otro lado era firme pero mesurada. Señora Mitchell, soy el detective Michael Harris del Departamento de Policía de Cleveland, Unidad de Fraude a Personas Mayores. Me gustaría que viniera a hablar sobre su queja. Por un momento, me quedé allí, con la taza calentándome las manos. No había esperado que nadie me llamara de vuelta, no después del frío rechazo en la comisaría. Mi pulso se aceleró con un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, alguien estaba dispuesto a escuchar. La comisaría del centro se sentía diferente esta vez. En lugar del sargento de la mesa, que me ignoró, me llevaron a una oficina más pequeña, escondida al final de un pasillo estrecho. El detective Harris estaba sentado detrás de un escritorio lleno de archivos, con las mangas remangadas hasta el codo, la corbata aflojada, como si hubiera estado enterrado en papeleo toda la noche. Levantó la vista cuando entré, su mirada era aguda, pero no cruel. Tome asiento, dijo, señalando la silla de enfrente. Me senté, agarrando mi bolso como una armadura. Leí su informe, comenzó, abriendo una carpeta de Manila. Su suegra, Margaret Whitmore, firmó una escritura de traspaso rápido a la Fundación Años Dorados. También recibió una letra de cambio manuscrita por $3 millones, ¿correcto?
Asentí. Sí, es una estafa. Ella no lo ve, pero le van a quitar todo. Harris se recostó, frotándose la barbilla. No es la primera persona que entra aquí con ese nombre. La Fundación Años Dorados ha aparecido en varias quejas, todas muy similares. Las personas mayores ceden sus casas a cambio de promesas, vivienda, atención, seguridad financiera. Cuando el polvo se asienta, la propiedad se ha ido y las víctimas se quedan sin nada. Las palabras debieron ser tranquilizadoras, una prueba de que no me estaba imaginando cosas, pero en cambio cayeron pesadamente en mi pecho. Entonces, ¿por qué no los han cerrado? Su expresión se tensó, cansada pero firme. Porque la ley no siempre es tan clara como nos gustaría. Las escrituras se firman voluntariamente. No hay una pistola en la cabeza, ni una firma falsificada. Se notarían, se archivan y se registran correctamente. Desde un punto de vista puramente legal, parece legítimo. A menos que podamos probar la intención de defraudar, es casi imposible procesar. Sentí la chispa de esperanza parpadear. Entonces, ¿está diciendo que no hay nada que pueda hacer? No exactamente. Tocó la carpeta. Su caso tiene un detalle que los demás no tienen, esa letra de cambio. La mayoría de las veces, los estafadores no se molestan en dejar nada. Pero si su suegra insistió en una garantía escrita, incluso una sin valor, esa podría ser nuestra oportunidad. Si podemos demostrar que se usó para engañarla, para hacerla creer que no estaba perdiendo su casa, se convierte en evidencia de fraude. Apreté la correa de mi bolso con más fuerza. Entonces usémoslo. Vamos tras ellos ahora. Harris negó con la cabeza lentamente. No es tan simple. Construir un caso lleva tiempo, vigilancia, testigos que corroboren, registros financieros, y no tenemos tiempo. Según la escritura, la Fundación Años Dorados espera que su suegra desocupe el apartamento en 2 semanas. Una vez que se vaya, se mudarán, renovarán, tal vez incluso lo vendan. Para entonces, deshacer la transferencia será 10 veces más difícil. 2 semanas. Las palabras resonaron en mi cabeza como un reloj de cuenta regresiva. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Solo sentarme aquí y ver cómo le quitan su casa. Su mirada se suavizó un poco, aunque su tono se mantuvo profesional. Sé que parece imposible, pero necesitas entender que estamos lidiando con profesionales que saben cómo bailar al borde de la ley. Si presionas demasiado sin pruebas, cubrirán sus huellas y perderemos nuestra oportunidad. Lo mejor que puedo decirte es que no te rindas, pero no vayas sola. Es peligroso. Me levanté lentamente, la silla chirriando contra el suelo. Mis manos temblaban, aunque no sabía si de ira o miedo. Detective, con todo respeto, verla perderlo todo no es una opción. Si el sistema no los detiene a tiempo, entonces encontraré una manera. Por primera vez, su rostro severo mostró algo parecido al respeto. Cerró la carpeta, cruzó las manos y me hizo un solo movimiento de cabeza. Entonces será mejor que estés lista para una pelea. Salí de la comisaría con la advertencia del detective Harris resonando en mis oídos. Pero rendirse nunca fue una opción. Si la ley no podía moverse lo suficientemente rápido, entonces tenía que encontrar a alguien que lo hiciera. Solo una persona me vino a la mente, Eleanor Brooks. Eleanor había sido la amiga más cercana de Margaret durante décadas, aunque las dos mujeres no se habían visto tan a menudo desde que la salud de Margaret había decaído. Donde Margaret era aguda y dominante, Eleanor era mesurada y perspicaz, una mujer que una vez se había ganado la vida en los tribunales como abogada civil. Incluso en su jubilación, su reputación perduraba en Cleveland, la gente todavía la llamaba la Dama de Hierro con Perlas. Conduje hasta su pequeña casa de ladrillo en el lado oeste, la que tenía el césped cuidado y la bandera estadounidense ondeando en el porche. Cuando abrió la puerta, sus ojos se abrieron con sorpresa. Karen Michey, dijo, su voz cálida pero firme. Me preguntaba cuándo vendrías. Nos sentamos en la mesa de su cocina, el aire denso con el olor a té de manzanilla. Le conté todo, la escritura de traspaso rápido, la inútil letra de cambio, los empleados engreídos de la fundación, las cautelosas palabras del detective Harris. Eleanor escuchó sin interrumpir, su expresión tranquila, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando terminé, soltó un lento suspiro.
Advertí a Margaret hace años, dijo suavemente. Siempre ha sido terca, pero ahora está sola. La soledad hace que la gente sea imprudente. Estas personas lo saben y se aprovechan de ello. No puedo detenerlos, admití, mi voz se quebró a pesar de mí misma. No sola. Fue entonces cuando una nueva voz se unió. Del pasillo salió un hombre alto con los mismos ojos penetrantes que Eleanor. Tenía unos 40 años, con el pelo prolijamente peinado y una chaqueta de traje colgada casualmente de un brazo. No estás sola, dijo. Soy Daniel, el hijo de mamá, abogado defensor. Y por lo que acabo de escuchar, parece que tienes un caso por el que vale la pena luchar. Algo se estabilizó en mí al escuchar esas palabras. Por primera vez en días, no sentía que estaba gritando al vacío, estaba siendo escuchada. Eleanor se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con ese viejo fuego de los tribunales. Necesitamos atraparlos, Karen. Creen que son intocables porque los papeles están limpios. Pero si los atrapamos en el acto, registramos sus métodos, sus palabras, tendremos la palanca para derribarlos. La ley se mueve lentamente, sí, pero la evidencia en vídeo habla fuerte en la corte. Daniel asintió. Pondremos un anzuelo. Mamá se hará pasar por una viuda vulnerable interesada en su programa. Vendrán a olfatear. Documentaremos cada mentira que digan. El plan me revolvió el estómago. Eso es demasiado arriesgado, Eleanor. Drogaron el té que le dieron a Margaret. ¿Quién sabe qué intentarán si se sienten acorralados? Pero Eleanor solo sonrió. La clase de sonrisa que decía que ella había enfrentado cosas peores en su vida. Karen, he estado discutiendo con tiburones y abogados desde antes de que nacieras. No le tengo miedo a un par de estafadores. Si quieren jugar, jugaremos más inteligentemente. Durante la siguiente hora, los tres esbozamos cada detalle. Esconderíamos cámaras en la sala de Eleanor, una detrás de una estantería, otra discretamente escondida en un jarrón. Los muebles se organizarían para que los visitantes estuvieran cómodos, pero visibles desde todos los ángulos. Eleanor ensayó su papel, una viuda solitaria sin hijos, desesperada por compañía y cuidados. Daniel elaboró una lista de preguntas perspicaces diseñadas para empujar a los estafadores a revelar contradicciones. ¿Cómo garantizan la atención? ¿De dónde viene el dinero? ¿Por qué no puedo revisar el acuerdo con mi abogado? Cuando me fui esa noche, la casa de Eleanor parecía menos un hogar y más un escenario. Mis nervios zumbaban de pavor, pero Eleanor estaba inquebrantable. Mientras yo estaba en la puerta, ella me puso una mano en el brazo. Es hora, Karen, dijo con tranquila certeza. Les hemos dejado robar a demasiados. Ahora los detendremos. Su convicción se asentó en mí como una chispa que enciende una llama. Todavía temía lo que podría venir, pero por primera vez, sentí que la marea podría cambiar. El plan avanzó más rápido de lo que esperaba. En pocos días, Eleanor logró ponerse en contacto con uno de los agentes de la Fundación Años Dorados. La mujer se llamaba Irene, una morena delgada de unos 30 años con una sonrisa fácil que no le llegaba del todo a los ojos. Había estado repartiendo folletos brillantes en el centro para personas mayores cuando Eleanor se le acercó, interpretando el papel de una viuda curiosa con tiempo libre y sin familia en quien apoyarse. Más tarde, cuando Eleanor me contó lo fácil que Irene había picado el anzuelo, me sentí aliviada y enferma a la vez. No pudo resistirse a mí, dijo Eleanor con una sonrisa irónica, su voz teñida de ironía. Le dije que estaba sola, con una linda casa y una pensión, buscando a alguien que me hiciera los últimos años más fáciles. Prácticamente ronroneó. En 10 minutos, me estaba prometiendo comodidad, comunidad y una habitación con vista. Y, por supuesto, todo lo que se necesitaría era un poco de papeleo. Me senté en la sala de Eleanor esa noche, observándola ensayar su sonrisa frágil y su habla vacilante. Se apoyaba pesadamente en un bastón que no necesitaba. Su espalda se curvaba lo suficiente como para vender la ilusión. Karen, querida, dijo con voz temblorosa. Debes entender, es difícil estar sola. Luego se enderezó, sus ojos afilados de nuevo. ¿Servirá eso? Es perfecto, dijo Daniel desde la esquina, con los brazos cruzados.
Tenía la mandíbula tensa, sus ojos escaneando las cámaras ocultas que habíamos colocado antes, una detrás de una hilera de libros de tapa dura, otra discretamente escondida en un jarrón de flores de seda. La casa se veía igual que siempre, pero cada ángulo ahora estaba cubierto. Aún así, mi estómago se retorcía con inquietud. No me gusta esto, admití. Te estás poniendo justo en su punto de mira. ¿Y si algo sale mal? La sonrisa de Eleanor se suavizó, aunque su tono contenía acero. Ese es el punto, Karen. Creen que están rodeando a su presa, no sospecharán que son ellos los que están cayendo en una trampa. 2 noches después, mi teléfono vibró. La voz de Eleanor al otro lado era tranquila, casi casual. Ella picó el anzuelo. Irene enviará un representante a mi casa mañana por la tarde para cerrar el trato. Prepárate. El día siguiente se estiró como un alambre demasiado tenso. No podía concentrarme en el trabajo, no podía quitarme de la cabeza la imagen de Eleanor sentada frente a un extraño que la veía como nada más que una ganancia fácil. A media tarde, estaba en el coche de Daniel, aparcada a una manzana de la casa de su madre. Las cámaras del interior estaban conectadas a un portátil apoyado en sus rodillas. La imagen granulada mostraba a Eleanor paseando por su salón, ajustando un tapete en la mesa de café, luego hundiéndose en su sillón reclinable como una anciana cansada. Las manos de Daniel estaban firmes en el teclado, pero su mandíbula se flexionaba mientras la apretaba y la relajaba. Parece más pequeña de lo que nunca la he visto, murmuró. Pero no te dejes engañar, eso es teatro. Miré la pantalla, mi propia respiración superficial, cada crujido del suelo, cada sombra en la ventana hacía que mi pulso se acelerara. Está demasiado tranquila, susurré. Esa es mamá, dijo Daniel, su voz tensa de orgullo. Se ha estado preparando para batallas toda su vida. Esto es solo otra sala de tribunal, solo que los riesgos son mayores. En la pantalla, Eleanor alisó la falda de su vestido, cruzando las manos con recato en su regazo. La actuación era impecable, la imagen de soledad, fragilidad y necesidad. Pero detrás de sus ojos, yo sabía la verdad. Esto no era rendición, esto era guerra, vestida de perlas y paciencia. La tarde siguiente, Daniel y yo estábamos sentados en su coche, con los nervios tensos como alambres, observando la señal en vivo parpadear en el portátil entre nosotros. Eleanor estaba en su sillón, con un chal suelto sobre los hombros, su bastón apoyado cerca. Parecía la viva imagen de una viuda anciana a punto de ser aprovechada, aunque yo sabía que, detrás de sus ojos firmes, era más astuta que cualquiera que pudiera cruzar esa puerta. Exactamente a las 3, sonó el timbre. Mi pecho se apretó mientras un hombre aparecía. Era más joven de lo que esperaba, quizás a finales de los 20, bien afeitado, con un peinado pulcro y un maletín en la mano. Alex, se presentó con suavidad, aunque sus ojos se movían por la habitación con la alerta de alguien que había jugado este juego muchas veces antes. Señora Brooks, dijo, con la voz rebosante de cortesía. Gracias por invitarme. Estoy aquí para finalizar su inscripción en nuestro programa. La frágil sonrisa de Eleanor nunca vaciló. Oh, gracias, joven. Realmente me siento muy sola aquí. Ella lo invitó a sentarse en el sofá. Por favor, siéntese. ¿Quiere té? Él declinó cortésmente al principio, pero sus ojos se fijaron rápidamente en la carpeta que ella había colocado en la mesa de café. Solo le tomaremos un momento de su tiempo, señora. He preparado los documentos que necesitará firmar. Abrió su maletín, sacando la escritura de traspaso rápido, deslizándola por la mesa con una precisión practicada. Esto transfiere su propiedad a la Fundación Años Dorados, que a su vez le proporcionará atención de por vida. Eleanor se inclinó lentamente, mirando el papel como si su vista le fallara. Oh, cielos, murmuró. No entiendo bien. ¿Por qué dice que renuncio a todos los derechos sobre la casa? Seguramente todavía puedo quedármela hasta que fallezca. La sonrisa de Alex se tensó. Es solo una frase legal, señora. Procedimiento estándar, no hay de qué preocuparse. Eleanor tocó la página con un dedo tembloroso. ¿Y esta sección, por qué no hay mención de las tarifas mensuales de atención o la supervisión del Estado? Su paciencia disminuyó visiblemente. Se enderezó la corbata, con la mandíbula apretada. Señora Brooks,
Estas son tecnicismos. Si quiere nuestros servicios, así es como se hace. Todos nuestros clientes han firmado el mismo formulario. Oh, dijo Eleanor, ladeando la cabeza. ¿Y si le muestro esto a mi abogado primero, solo para estar segura? En eso, la fachada de Alex se resquebrajó. Su sonrisa desapareció, su tono se endureció. Señora, con todo respeto, si trae un abogado, la fundación podría tener que retirar su oferta. Estas oportunidades no están abiertas para siempre. Perderá su oportunidad. Desde el coche, apreté los puños. Daniel murmuró, lo está exagerando. Mamá lo está atrayendo. En la pantalla, la frágil mano de Eleanor revoloteó hacia su pecho. ¡Oh, cielos! No querría eso. Quizás debería buscar mi identificación para asegurarme. Se levantó lentamente, arrastrándose hacia el aparador donde había escondido su bolso. En el momento en que le dio la espalda, la expresión de Alex se endureció. Sacó un pequeño vial de su bolsillo y con una rápida mirada a la puerta, lo destapó. Unas gotas de líquido transparente cayeron en la humeante taza de té que Eleanor se había servido antes. Lo revolvió con la cuchara, luego lo volvió a dejar en el platillo como si nada hubiera pasado. Me quedé sin aliento. La está drogando, sí sé. El rostro de Daniel se quedó sin color, su mano apretando el portátil. Lo tenemos en cámara, todos los ángulos. Alcancé mi teléfono para llamar a Harris, pero antes de que pudiera, unas luces barrieron la pantalla. La puerta principal se abrió de golpe y el detective Michael Harris entró en escena con 2 oficiales uniformados detrás de él. Manos donde podamos verlas, ladró Harris. Alex se quedó inmóvil, el vial todavía medio oculto en su puño. Los oficiales se lo arrebataron, esposándolo antes de que pudiera protestar. Los papeles se esparcieron de su maletín sobre la alfombra, la escritura de traspaso rápido ondeando como una bandera culpable. Eleanor, aún firme sobre sus pies, se giró con una calma que desmentía el peligro en el que acababa de estar. «Oh, Dios mío», dijo, con voz engañosamente frágil. «Supongo que la hora del té ha terminado». Desde el coche, el alivio me inundó tan bruscamente que me hizo llorar. La trampa había funcionado. Lo tenían con las manos en la masa, el vial, la escritura y todo. A la mañana siguiente, volví a la comisaría, sentada con Daniel y Eleanor en un pasillo estéril que olía a desinfectante y café quemado. Detrás de la puerta cerrada de una sala de interrogatorios, estaba Alex, el hombre que casi había envenenado a Eleanor el día anterior. A través de la estrecha ventana, pude verlo recostado en su silla, con los brazos cruzados, una sonrisa de suficiencia plasmada en su rostro como si esto no fuera más que una molestia. El detective Harris estaba frente a él, con las mangas remangadas, la voz firme, pero con un toque de acero. «Te tenemos en cámara, Alex». El vial, la escritura, el intento de drogar a una anciana. ¿Crees que un jurado va a comprar tu acto de inocencia? Alex se encogió de hombros, su sonrisa nunca se desvaneció. Actué solo, no trabajo para nadie. ¿Fundación Años Dorados? Nunca he oído hablar de ella. Eleanor, sentada a mi lado, soltó un fuerte suspiro. Está mintiendo descaradamente, susurró. Claro que trabaja para ellos, lo enviaron adentro. Harris se acercó, sus manos firmemente apoyadas en la mesa. Entonces, ¿por qué llevar contratos prefabricados con su nombre? ¿Por qué dejar sus folletos en los centros para personas mayores? Los ojos de Alex parpadearon por un segundo antes de que se recuperara. Los encontré, los reutilicé. No importa, yo asumiré la culpa. Nadie más está involucrado. El silencio que siguió fue denso. Harris lo estudió, luego se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta detrás de él. Cuando se unió a nosotros en el pasillo, su expresión era sombría. Está obstruyendo la investigación. O está aterrorizado de quien está moviendo los hilos, o le han dicho que asuma la culpa él mismo. De cualquier manera, está claro que es solo un peón. Mi estómago se revolvió. Entonces, ¿qué pasa ahora? Si se niega a conectarlo con Golden Years, no lo liberarán y lo reemplazarán con otra persona. Esa es exactamente mi preocupación, dijo Harris. Se frotó la mano por la cara, el agotamiento grabado profundamente en sus facciones.
La evidencia que tenemos intento de envenenamiento, escritura fraudulenta es suficiente para encerrarlo, pero no derribará a toda la red. La fundación se encogerá de hombros, negará conocerlo y seguirá adelante. La mandíbula de Daniel se tensó. Entonces, hemos arriesgado todo por nada. No por nada, corrigió Harris, aunque su voz era cansada. Hemos probado sus métodos, simplemente aún no lo hemos vinculado a la operación más grande. Eleanor se sentó erguida, sus ojos brillando. Entonces, necesitamos un enlace directo. Alguien que pueda identificarlos, que los coloque en la misma habitación. Harris guardó silencio por un largo momento, luego finalmente asintió. ¿Su suegra, Margaret Whitmore? ¿Se ha reunido con su gente antes, no es así? Si ella puede identificar positivamente a uno de ellos, especialmente en un entorno controlado, podría ser suficiente para forzar la mano del fiscal. Se me cortó el aliento. Margaret, terca, desconfiada, convencida de que yo estaba conspirando contra ella. No podía imaginarme que cooperara, no después de acusarme de querer su apartamento para mí. Detective, ella ni siquiera confía en mí. ¿Cómo espera que ayude? La mirada de Harris fue firme. Porque no tendrá otra opción. Si quiere conservar su casa, tiene que enfrentarlos. Esta puede ser la única oportunidad que tengamos para vincular directamente a la organización con uno de sus operativos. El peso de sus palabras me oprimió. Pensé en Margaret en su sillón reclinable, aferrada a esa letra de cambio sin valor como si fuera oro, negándose a creerme, incluso mientras la evidencia se acumulaba. ¿Vería siquiera la verdad si estuviera justo frente a ella? Aún así, en el fondo sabía que Harris tenía razón. El caso no podía terminar solo con Alex. Necesitábamos a Margaret. Ya sea que me creyera o no, ella era la clave. El día de la audiencia llegó con una tensión que se asentaba pesadamente en mi pecho. El juzgado olía a papel viejo y madera pulida, el zumbido de las luces fluorescentes llenaba el silencio mientras esperábamos en una pequeña sala de testigos. Margaret estaba sentada frente a mí en su silla de ruedas, su cabello plateado recogido, sus ojos agudos a pesar de las arrugas profundas en su rostro. Había insistido en usar su mejor abrigo, el que solía usar cuando dirigía la fábrica años atrás. Un orgullo obstinado irradiaba de ella, pero debajo, vislumbré inquietud. El detective Harris se inclinó, hablando suavemente. Señora Whitmore, le mostraremos fotografías y la haremos observar en persona si es necesario. Solo díganos si reconoce a alguien con quien trató. Margaret resopló, su barbilla levantada. Claro que lo haré. Sé con quién hablé, no soy senil, detective. Quise acercarme para explicarle de nuevo que esto era por su seguridad, por su casa. Todo lo que ambos teníamos que perder. Pero las palabras me fallaron. Se había dicho demasiado, se había acumulado demasiada desconfianza. Así que me quedé en silencio, cruzando las manos en mi regazo mientras el alguacil abría la puerta. Dentro de la sala de audiencias preliminares, el fiscal estaba listo con una pila de archivos. En la mesa de la defensa, estaba sentada Irene, su compostura desmoronándose a medida que la evidencia se acumulaba. Cuando se le pidió a Margaret que mirara con atención, no dudó, su dedo se levantó firme como una piedra. Esa es ella, declaró, su voz resonando. Esa es la mujer que vino a mi apartamento, la que me prometió el mundo a cambio de mi casa. La máscara de Irene se resquebrajó entonces, un destello de pánico cruzó su rostro antes de que bajara la mirada. El fiscal expuso el resto, las imágenes de vídeo de Alex deslizando el vial en el té de Eleanor, la escritura de traspaso rápido incautada, la letra de cambio fraudulenta, el testimonio de Eleanor y Daniel. Pieza por pieza, el castillo de naipes de la fundación se derrumbó. Ante la creciente evidencia y la identificación inequívoca de Margaret, el fiscal anunció cargos formales no solo contra Alex, sino también contra Irene y otros vinculados a la Fundación Años Dorados, conspiración para cometer fraude, abuso de ancianos, intento de envenenamiento. Mientras el juez aprobaba los cargos, sentí que mi aliento se me escapaba de golpe, como si lo hubiera estado conteniendo durante semanas. El apartamento de Margaret, permanecería seguro. Las personas que se habían aprovechado de ella, de innumerables otros, finalmente enfrentaban la justicia. Cuando la audiencia terminó, la mirada de Margaret se desvió hacia mí.
Por una vez, no había sospecha en sus ojos, ni una réplica cortante en sus labios. En cambio, me estudió con una mirada larga y escrutadora. Luchaste por esto, dijo en voz baja. Incluso cuando no te creí, incluso cuando pensé que estabas en mi contra, salvaste mi hogar y a mí. Las palabras me sorprendieron más que cualquier veredicto. Durante casi un año, había vivido a su sombra, cargando con sus juicios, llevando su amargura como si fuera mía. Escuchar su reconocimiento, incluso a regañadientes, se sintió como una puerta abriéndose en un muro que había creído inquebrantable. Eleanor y Daniel se unieron a nosotros en el pasillo, el alivio reflejado en sus rostros. Eleanor me apretó la mano. Está hecho, dijo simplemente. El asentimiento de Daniel conllevaba un respeto tácito, una promesa silenciosa de que ya no estaba sola. Esa tarde, de vuelta en el apartamento, me senté junto a la ventana mientras Margaret dormitaba en su silla, el débil ritmo de su respiración llenaba la habitación. Por primera vez, no me sentí atrapada dentro de esas paredes. El peso que me había oprimido durante tanto tiempo se estaba levantando. Pensé en dónde había empezado, enterrada bajo el deber, el miedo y el resentimiento, y dónde estaba ahora. Se había hecho justicia. La dragona a la que una vez había temido había bajado la guardia. Y en los escombros que quedaron, algo frágil pero real estaba empezando a crecer, confianza, conexión, la posibilidad de curación. Sabía que el camino por delante no sería fácil. Margaret nunca dejaría de ser obstinada, y mi vida seguía enredada con responsabilidades que no había elegido. Pero la diferencia era clara, ya no la caminaba sola. Con la sabiduría de Eleanor, la firmeza de Daniel e incluso el respeto a regañadientes de Margaret, se abría un nuevo capítulo. Uno en el que no solo estaba sobreviviendo, sino que por fin empezaba a vivir de nuevo.